Nosotros somos Roger Gonza, somos una empresa especializada en trabajos de geotecnia y de cimentación de edificios. Entonces, pues hoy estamos, yo soy responsable de la parte de soluciones industrializadas en la empresa. Soy Cedric Pires, está conmigo José Luis Arcos, nuestro director técnico, y Carlos Cano, el responsable comercial de la parte de soluciones industrializadas. Entonces, les queremos hablar hoy un poco pues, de lo que puede ser el rol, el aporte de la cimentación en la reducción de la huella ambiental de un edificio, sea en la parte de construcción, a través de la elección de un sistema de cimentación adecuado. Obviamente existen sistemas de cimentación que van a generar una huella ambiental más o menos importante. Y también el hecho de que podemos aprovechar esta cimentación luego en la parte de la vida del edificio, del periodo de uso del edificio, para optimizar un poco su huella ambiental con las soluciones como los pilotes geotérmicos. Pues ahora voy a pasar la palabra a José Luis Arcos para introducir un poco los conceptos de cimentación profunda. Pues, hola, buenos días a todos. Pues, una pequeña y breve introducción a lo que es el pilotaje, ¿no? Pues el ser humano cuando necesita construir normalmente se apoya en el terreno, ¿no? Excepto estas estructuras, como hemos visto antes, flotantes, prácticamente la totalidad de nuestras estructuras transmiten sus cargas al terreno e interactúan con él. El problema nos surge cuando tenemos un terreno blando, que como el fango de nuestra bota se hunde en él, pues requiere una cimentación profunda para evitar el hundimiento de la estructura. La forma que se ha utilizado la humanidad para transmitir esas cargas en profundidad ha sido el pilotaje, generalmente. O bien pozos excavados por poceros hasta llegar al estrato resistente, o bien elementos hincados, ¿no? Lo normal fue al principio usar pilotes de madera. Los romanos han pilotado así la mayoría de sus estructuras con pilotes de madera hincados en el terreno blando hasta llegar al estrato resistente. De esa forma, un pilar de una estructura, el peso de la estructura se transmite a través de una pieza que llamamos encepado hacia un número de pilotes determinado en función de la carga que transmitiera ese pilar. Un pilar de 1000 toneladas necesitaría 10 pilotes que resistieran 100 toneladas. Entonces, la forma más común era, históricamente, era el pilote de madera hincado. Pero este pilote, la forma que tiene de transmitir las cargas al estrato resistente es atravesar la zona de terreno blando y penetrar en él hasta alcanzar el estrato resistente. Es verdad que hay otros terrenos que estarían en una situación intermedia que no podríamos llamar blando. Imaginémonos una arena de playa. El pilote hincado en esa arena en un medio continuo de una resistencia media también tiene una capacidad que desarrolla gracias a su resistencia por fuste. Nos basta con imaginarnos el palo de la sombrilla que hincamos en la playa. La dificultad que tendremos a hincarlo en profundidad. Es verdad que avanza unos pequeños metros, pero luego podemos cargar todo el peso de nuestro cuerpo y el pilote, el palo de la sombrilla, no entra más abajo. La forma de desarrollar la resistencia en ese caso la llamamos resistencia por fuste del pilote. Es el fuste, el rozamiento del pilote con el terreno, el que nos proporciona esa capacidad resistente. Pero los pilotes no solo se utilizan para transmitir las cargas de la estructura al terreno. Hay veces que se utilizan incluso para soportar los empujes del terreno. Siguiendo el orden de las figuras que presentamos, empezando por la izquierda, el pilote puede resistir la carga de compresión vertical y transmitirla al estrato profundo, ya sea por la punta o por el fuste. Serían las dos imágenes de arriba a la izquierda. Pero también es muy común utilizar el pilotaje para hacer empalizadas y permitir la excavación de unos sótanos, por ejemplo, de un edificio. Esa empalizada, en lugar de, como era el pilote anterior, que transmitía la carga estructural al terreno, en este caso la empalizada de pilotes recibe los empujes del terreno para actuar como un muro pantalla.
También se han utilizado los pilotes para compactar terrenos blandos. Al hincarlos podemos provocar compactación del terreno. O como en la figura inferior a la izquierda, en lugar de para transmitir cargas al terreno, para anclarnos a él, ¿no? Edificios excavados debajo del nivel freático, para evitar la flotación, requieren anclajes al terreno y el pilote también se utiliza para ello. En la figura 1.4 veríamos el caso en que los pilotes pueden trabajar alternativamente a compresión o a tracción, según los requerimientos de la estructura. Imaginaos una torre alta que le sopla el viento hoy por el este, mañana por el oeste, hará que su cimentación pilotada requiera que sus pilotes trabajen algunos comprimidos, otros traccionados y variando en el tiempo. Terrenos expansivos que hinchan por cambios de humedad también requieren pilotes trabajando a tracción. Y para finalizar, en la figura 8 veis una solución de pilotaje como pasador para cortar deslizamientos de ladera. También se ha utilizado mucho estas barreras de pilotes. Todas estas son funcionalidades de los pilotes en el ámbito de la ingeniería, ¿no? Ingeniería civil y arquitectónica. La forma de trabajar los pilotes implica que podemos tener fallos por fallo geotécnico, sea el suelo el que no tiene capacidad suficiente para soportar la carga que le transmite el pilote, o fallos estructurales donde lo que fallaría es la entidad estructural del propio pilote. Pues bien, para resumir, en cuanto empezaron a desarrollarse las técnicas de los pilotes, los pilotes de madera evolucionaron hacia pilotes de hormigón. La entrada en juego de las máquinas de barrena permitieron hacer pilotes excavados en el terreno hasta profundidades considerables. Y aparecieron pilotes que para soportar la excavación del terreno antes de introducir el hormigón, pues se entubaban o se utilizaban lodo bentonítico o barrenas continuas. El pilote afincado siguió evolucionando y pasó del pilote de madera al pilote prefabricado de hormigón. Desde los años 70 proliferaron, del siglo pasado, de 1970, Rodio Cronsa comenzó a hincar pilotes prefabricados en España y no ha parado de evolucionar la técnica hasta los modernos martillos y pilotes de alta resistencia que tenemos hoy en día. Y le paso para que continúe un poco, Carlos Cano, es nuestro jefe de técnica de pilotaje prefabricado, que continúa con la presentación. Hola, buenos días. Continúo sin más dilación. Hasta ahora os hemos presentado una introducción a lo que son los pilotes y en eso, dentro de los pilotes, pues estábamos englobando todos. Ahora lo vamos a centrar en el pilote prefabricado, que es el que nos ocupa. Y a la derecha, no lo vamos a comentar mucho más, veis una máquina hincando un pilote. Esta es la manera de puesta en obra del pilote, el pilote prefabricado, en el que le damos una energía, le golpeamos con una maza que transmite una energía al pilote y este va introduciéndose en el terreno hasta llegar al estrato resistente, en el que se produce lo que llamamos rechazo. Y bueno, no voy a entrar en más detalles digamos, de lo que es la puesta en obra, sino voy a pasar un poco a describir el pilote. El pilote, bueno, pues ahí estáis viendo el resto de pilotes que tenemos y el pilote es cuadrado tradicionalmente. Cronsa lo empezó a realizar hexagonal. Incluso se puede realizar circular, pero bueno, el más tradicional por su economía es el pilote cuadrado. No tiene el pilote como tal, bueno, lo voy a hacer una ligera descripción, pero es una pieza relativamente fácil de prefabricar. Tampoco tiene gran secreto, consta de una armadura con unos cercos. Y bueno, tenemos posteriormente, como os he comentado, es de sección cuadrada y el lado del cuadrado puede oscilar normalmente el pilote estándar entre 235 y 400 y la longitud de los pilotes puede variar entre 5 y 14 metros. 5 y 14 metros
son los pilotes que mantenemos en stock, pero la longitud del pilotaje puede estar a 30 o 40 metros, por lo cual tenemos lo que se llama la junta de clase A, ahora en la siguiente diapositiva hablaremos un poquito más, para llegar a cualquier longitud, donde lo requiera el sustrato resistente. Bueno, comentaros, aquí a la derecha pues aparece descrita todo lo que es la descripción de los pilotes con sus secciones, sus armados y su tope estructural. Únicamente comentar que cada vez salen más, hay que hacer proyectos a medida, pues todos estos pilotes los podemos dimensionar con diferentes tipos de armadura, incluso pretensarlos si es necesario, incluso realizarles un tubo interior para hacer, por ejemplo, el tema de la geotermia, que hablaremos a continuación, y un poquito bueno, pues hacer pilotes pues inyectables. En definitiva, diseño de proyecto a medida. Bueno, ahora hablaremos también de la ventaja que tiene la INCA, que es lo que os he comentado antes, en el que cada pilote, en esta técnica, cada pilote se realiza una prueba de carga. Bueno, comentaros que nuestros pilotes tienen certificado M de marca Enox y los fabricamos en 2 factorías, en Madrid y en Sevilla. Y dentro de lo que es la certificación, bueno, hay muchos controles, todos los conocemos, no me voy digamos, a contaros todos, pero el más importante es propiamente de la Junta, es el que viene reflejado en la norma UNE. Bueno, en la norma UNE vienen reflejados todos los que hay que hacer, pero digamos que el más preciso para el pilote prefabricado es la Junta. Y bueno, comentaros de que es un ensayo, pues, de alguna forma a la antigua usanza, es coger al pilote y golpearle con 1000 golpes, con un nivel de esfuerzo de 28 megapascales, y luego someterle a una flexión como se ve en la foto de la izquierda. Y eso da unos resultados y en función de ellos se realiza la clasificación. En este caso, como os he comentado, nosotros los pilotes los tenemos clase tipo A. Bueno, la fabricación, no vamos a ir rápido. Esta es una foto de la factoría de Sevilla. En ello la fabricación consiste en la realización de armaduras, que tenemos una máquina especializada en su realización. La armadura se coloca en los moldes tienen también sus separadores, bueno, tienen sus pequeñas racias como cualquier elemento prefabricado. El hormigonado, que tampoco es nada del otro mundo, tenemos los controles higrométricos adecuados y los que marca la EH. No voy a seguir comentando más porque no es el motivo. Y luego una gestión importante del stock para poder realizar cualquier obra inmediatamente. Pensar que las obras bueno, pues van saliendo y no se sabe la longitud de INCA prevista inicialmente, por lo cual hay que tener un buen stock y una buena gestión para poder empezar cualquier obra en el mínimo tiempo requerido. Bueno, campos de aplicación. Aquí se resume como todo tipo de terrenos sin cables. Aquí quería precisar que prácticamente cualquier terreno es sin cable. Si no fuera en cable, pues nos iríamos más que a pilotes in situ, normalmente se irían a micropilotes. Entonces, bueno, comentaros que hay muchos terrenos sin cables. Es cierto que, por ejemplo, para cortante, pues habría que dimensionar los pilotes estándares con otras armaduras, otro concepto, pero bueno, se puede conseguir también una buena capacidad de carga cortante.
Y luego, por último, las ventajas del sistema del pilote prefabricado, pues es lo que os comentaba antes, la seguridad técnica, porque cada pilote se mide su rechazo, con lo cual no es como en el pilote in situ, que, bueno, si está bien realizado, se hace técnicamente y teóricamente, sabes que está ahí, que has llegado a una longitud, que incluso estás empotrado en un terreno, pero no sabes la carga si no realizas una prueba de carga sobre él. El pilote prefabricado la está realizando continuamente. Es una técnica muy rápida de ejecución. La calidad del producto está reflejada en que se puede industrializar. Precisamente eso es lo que da la calidad. Se puede realizar en las plantas que habéis visto. Normalmente, frente a una medición de pilote in situ normal, hay siempre una reducción de medición. Esto lo podemos ver en la tabla que hay a la izquierda, en la que el tope estructural de los pilotes prefabricados, su capacidad de carga de alimento, es mucho mayor que la por ejemplo, la de una barrena continua CPI-8. Entonces, bueno, pues realmente suele haber bastante menos medición en este tipo de técnicas. La obra de estos proyectos es muy limpia, porque en una obra in situ, para que os hagáis una idea, pues tienen que aparecer la extracción del detritus del agujero que se realice, tienen que aparecer las armaduras, tienen que aparecer los caminos de hormigón, mientras que aquí todos esos elementos no aparecen, solo aparece la máquina que está hincando y los pilotes. Los pilotes se acopian y la máquina los va cogiendo y los va hincando, con lo cual no hay nada más que se requiera. Cada vez es un tema más importante en el piloto in situ por la retirada de tierra. Los suelos suelen estar contaminados y hay que llevarlo a vertederos. Los vertederos, cada vez que hay ven contaminación, pues te cobran un plus, un canon mucho mayor. Entonces, bueno, todos estos requerimientos pues va a dar una optimización de la huella ambiental, y le cedo la palabra a Cedric, que será el que nos cuente pues, cómo se ha desarrollado y las diferencias entre el piloto in situ y el piloto prefabricado. Sí, entonces, bueno, hemos pasado un poco esa introducción para ubicar los distintos sistemas de pilotaje y por qué en muchos casos, pues, pensar en un sistema prefabricado de cimentación puede ser interesante por temas técnicos, por temas económicos. Han visto en particular que usamos medios finalmente menos importantes en la misma obra, lo que se va a convertir en un ahorro de energía importante, y también logramos reducir muchísimo las cantidades de hormigón y entonces también de acero que se van a requerir. Y entonces aquí aparece una ventaja también muy importante, que es que la huella ambiental de la parte de construcción del edificio pues, se va a disminuir. Entonces, ahora les voy a presentar un pequeño estudio de caso en el cual vamos a ver en un proyecto concreto cuál es un poco la comparativa que tenemos de huella ambiental. Para calcular la huella ambiental de nuestros proyectos, pues nuestro grupo ha desarrollado una pequeña herramienta, una pequeña calculadora que llamamos Prism, y vamos a decir un poco del otro lado del espectro de lo que vimos en las dos primeras presentaciones. Vamos a estar interesados en el ciclo de vida del edificio, no en la etapa de uso y de fin de vida, sino más bien en la etapa de fabricación de materiales, transportes de estos materiales y construcción del mismo edificio. Es aquí que, en esta primera parte, vamos a ver el aporte que nos puede dar la selección de una técnica como la de pilote prefabricado. Entonces, bueno, pues esta herramienta se basa en estas etapas del ciclo de vida. Utilizamos entonces toda una serie de indicadores, como pues el indicador de todas las equivalentes de CO2, de consumo de energía, de consumo de materiales, etc. Vamos a verlo un poco más a detalle en lo que viene. Entonces, vamos a ver rápidamente. Eso es un proyecto, es una licitación que tenemos, por ejemplo, ahora en Barcelona, pero lo más importante es que este camino sería un poquito el mismo en cualquier edificio donde podemos aplicar la técnica. Bueno, es un edificio de unos 12 pisos que se va a construir en el barrio del 22 a Arroba.
Tenemos, bueno, pues una descripción del terreno. Esto siempre cuando empezamos un proyecto con cimentación, vamos a hacer un estudio geotécnico, vamos a recuperar las cargas que bajan del edificio y en función de esto vamos a poder hacer un dimensionamiento de la cimentación que es necesaria. Entonces aquí vamos a comparar. Este proyecto, por ejemplo, viene con un pilotaje en una solución base propuesta por la ingeniería que se llama la DSPI8, que es un pilote barrenador, y entonces vamos a tener para tomar las cargas de este edificio que hacer unos 150 pilotes que van a bajar entre 14 y 20 metros, y esto va a suponer un consumo de 1.200 metros cúbicos de hormigón y 60 y pico toneladas de acero. Esto cuando lo cambiamos con esta solución de pilote prefabricado, aprovechando un poco las bondades que contó Carlos, en este terreno donde sí se puede hincar, bueno, pues en profundidad vamos a estar algo similar, pero vamos a reducir muchísimo los diámetros de los pilotes y vamos a tener finalmente únicamente 112 pilotes con menos de 300 metros cúbicos de hormigón. Entonces vamos a dividir casi por 4 el consumo de hormigón y dividir por 2 el consumo de acero. Es cierto que vamos a tener unos fletes más importantes porque, como lo menciono, vamos a fabricar los pilotes en Madrid y llevarlos hasta allá. Entonces, el flete, vamos a decir, bueno, pues del hormigón, del producto, pues en vez de comprar el hormigón al lado de Barcelona, pues lo vamos a llevar desde Madrid. Esto cuando lo computamos, entonces efectivamente vamos a ver, y aquí viene abajo, que se disminuye muchísimo el consumo de materiales. Finalmente pasamos de 3.000 toneladas a menos de 1.000 toneladas. Esto es una optimización muy grande, pero del otro lado pues vamos a tener unos fletes más importantes. Después vamos a ver esto cómo se pondera, pero vamos a decir que el factor de impacto de los materiales es mucho más importante que el factor de impacto del flete. Viene un poco el segundo efecto. El segundo efecto es que la maquinaria necesaria en obra pues no es la misma, como lo mencionó Carlos. Entonces, para hacer un pilote de barrena continua necesitamos un equipo grande de perforación, un equipo de bombeo de hormigón, un equipo tipo grúa para introducir las armaduras y una retroexcavadora para hacer el movimiento de la tierra que se extrae. Mientras que con el pilote prefabricado vamos a tener exclusivamente una máquina de hinca de pilote y una grúa que puntualmente descarga los camiones. Y el último efecto es que esta maquinaria se moviliza durante un tiempo mucho más reducido. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir de reducir muchísimo el consumo de energía durante la ejecución del proyecto. Esto, si lo resumimos, vamos a decir aquí, indicador por indicador, vemos en base 100, vamos a decir lo que es la solución base de pilote de barrena continua. Vamos a ver que hay un ahorro grande en lo que es la energía en obra y el consumo de materiales. Ahí se divide por 4 o por 5 la huella. Y del otro lado, en lo que son los fletes, los transportes en global, sí hay un incremento. Esto obviamente después se normaliza, vamos a decir, usando el factor de impacto que puede tener esto. Y si nos fijamos en lo que sería las toneladas equivalentes de CO2 emitidas por las dos opciones, pues finalmente lo que vamos a obtener es una división casi por 3. Vamos a pasar de 630 toneladas equivalentes de CO2 para cimentar a este edificio a unos 220. Y eso es lo que nos parece bastante importante. Bueno, es un estudio de caso, no es fácil de hacer muchas estadísticas porque según los terrenos y los edificios van a variar un poco estas estadísticas, pero en realidad cada vez que se puede ampliar esta técnica, pues vamos a limitar muchísimo pues, la huella de carbono asociada a la construcción de la cimentación del edificio. En otros terrenos vamos a tener otras técnicas que también pueden optimizar la huella de carbono frente a lo que son las soluciones clásicas. Esto es para la construcción. Ahora le paso la palabra a José Luis para hablar un poco de qué soluciones podemos tener durante el uso del edificio. Hola de nuevo. Pues mira, una de las posibilidades que se le abre al pilotaje es su uso como intercambiador geotérmico. Si habéis oído hablar de la geotermia de baja entalpía, hoy en día se están utilizando pozos profundos de pequeño diámetro, pero alcanzando profundidades de unos 100 metros, para proceder al intercambio de calor con el terreno.
Todo ello se basa en el funcionamiento de la bomba de calor. La bomba de calor extraería el calor del terreno para introducirlo en invierno dentro del edificio y robaría calor al edificio para cedérselo al terreno y enfriar así la vivienda, transmitiéndole ese calor al terreno. Ese doble funcionamiento implicaría cambios térmicos dentro del pilote. Cuando planteamos la opción de usar el pilotaje como intercambiador geotérmico, los motivos eran claros. Un pozo geotérmico ahora mismo tiene un coste relativamente importante y un periodo de recuperación de la inversión también que lleva a pensar si invertir en él o no. El pozo geotérmico requiere profundidades en torno a 100 metros y se tiende a realizar un menor número de pozos para conseguir esta eficiencia energética. Pero ya que tenemos que hacer el pilotaje, perforar en el terreno, y a veces los pilotes tienen longitudes considerables, ¿por qué no usar el propio pilote para contar con él como intercambiador geotérmico? De esta forma nos metimos en un proyecto de I+D que tuvo una duración de 3 años con el CEDES, organismo del Ministerio de Obras Públicas, de Fomento y de Medio Ambiente, y todo concluyó en una patente. Es verdad que existen intercambiadores dentro de los pilotes in situ, dejando el intercambiador embebido en el hormigón, pero nosotros desarrollamos el pilote hueco y una junta específica para empalme de pilote que permitiera la colocación de los intercambiadores. El problema no es sencillo, ¿vale? Porque cuando yo a un elemento de hormigón le someto a cambios térmicos, esto es calentamiento del pilote cuando estoy enfriando el edificio o enfriamiento del pilote cuando estoy en modo calefacción, si el pilote no está coaccionado en cabeza, produciría unas dilataciones o contracciones del mismo. Pero si un pilote debajo de nuestro edificio dilatara o se contrajera, provocaría movimientos indeseables en el edificio, grietas y en el edificio por estos movimientos. Esto sería inadmisible. Este miedo ha hecho que, en principio, la geotermia de baja entalpía en cimentaciones se localizara en muros pantalla, por ejemplo, sin este peligro, pero en el pilotaje existían dudas. Cuando consideramos la carga del edificio o intentamos evitar los movimientos en cabeza del pilote para que el edificio no tenga movimientos, nos ocurre otro efecto, que es que aparecen unas tensiones adicionales en el pilote. Si calentamos el pilote pero coaccionamos su cabeza para que no tenga movimientos el edificio, aparecerán un exceso de compresiones, de tensiones de compresión en el pilote. Y cuando enfriamos el pilote aparece un exceso de tracciones. Todo esto combinado con la carga del propio edificio hace que las tensiones en el interior del pilote y las tensiones transmitidas al terreno varíen respecto a la posición con una temperatura constante. El problema, como digo, es relativamente complejo, hay que entenderlo y es la única forma de dar soluciones a estas cimentaciones geotérmicas. Hemos realizado en el pasado cimentaciones geotérmicas en naves como para una nave Airbus en Getafe, hemos colocado intercambiadores geotérmicos en muros pantalla, pero el pilote prefabricado se adapta idealmente a esta técnica por venir ya con un preagujero a lo largo del pilote donde instalar rápidamente el intercambiador geotérmico. No más. Hasta aquí hemos llegado. Yo creo que abre una posibilidad muy interesante y solo falta empezar a comercializarlo. Bueno, en conclusión, obviamente la construcción de la cimentación profunda de los edificios pueden generar una huella ambiental importante. Lo podemos optimizar cuando es el interés del proyecto, el interés de nuestro cliente. Digo, existen técnicas que van a tener una huella ambiental mucho más reducida que otras, entre las cuales, de hecho, las soluciones industrializadas. Y bueno, de la misma forma, podemos desarrollar soluciones para aprovechar la cimentación no únicamente durante la construcción, sino también en la parte de uso del edificio como
con esta solución de pilotes geotérmicos. Entonces, les agradecemos pues, su participación al webinar y bueno, pues estamos a su disposición para trabajar conjuntamente estas soluciones, ¿no?, en los proyectos donde sean adecuadas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres, Cedric, José Luis, Carlos. Yo, a modo de resumen muy rápido de vuestra presentación, me parece una solución magnífica. De hecho, cuando la conocí ya hace unos años, una reunión que mantuvimos con AENOR para ampliar el alcance de la certificación que tenéis desde hace muchísimos años, lo vi como una idea innovadora y que responde a los retos cada vez que tenemos más encima de la mesa. O sea, un producto prefabricado de hormigón, los pilotes, que tiene una función prevista estrictamente mecánica, pues le dais una vuelta y encontráis que se le puede añadir una prestación añadida con el aprovechamiento geotérmico. Con lo cual yo confío que esto no quede aquí, que cada vez sea una posibilidad más, que el mercado la conozca y que se vea. Así que, al menos, si podemos contribuir de alguna manera, abriéndose esta puerta con la presentación que habéis hecho para que se conozca todavía más, pues bienvenido sea.